Muy buenos días a todos aquí en Misión Palabra y Vida en esta mañana, para que todos están acá conectados y hoy celebramos un buen día, el Día del Padre, y hoy pues le damos gracias a Dios Padre primeramente por su amor, por su misericordia, y es el primero honrado en esta mañana, nuestro Padre Celestial. Y de ahí a todos los padres que están conectados en esta mañana, mil bendiciones a todos ustedes acá en este culto online de Misión Palabra y Vida, aquí por Facebook Live. Así de que padres, hoy que nos están viendo, hoy queremos honrarlos de una manera especial, honrarlos de una manera que solo Dios puede hacerlo, y es a través de la palabra de Dios, dándonos esos puntos, esas guianzas de parte de Dios para mejorarnos a cada uno de nosotros como hombres y como esa escuela de padres que siempre Dios está dispuesto a darnos, a siempre dar una milla más, a siempre esforzarnos, a siempre forzarlos a ustedes que están allí como papás en la lucha diaria con su hogar, con sus hijos, con su trabajo, con todo lo que hacen. Crean que siempre hay otra escuela que Dios nos querrá enseñar, siempre habrá otra enseñanza que Dios nos quiere dar para mejorar en la vida y en el rol como padres a cada uno de ustedes, y como Dios nos está formando por medio de su palabra para ser ese padre calidad, ese padre excelente, ese padre que solo Dios puede hacer un padre de excelencia. Es a través de su palabra y de los diferentes procesos que Dios nos da en la vida. Así de que hoy, amado y apreciado Padre, y usted familia que nos está ahí conectados para estudiar un poco de la palabra de Dios, pero también ver a través de la palabra de Dios las preciosas promesas y las preciosas enseñanzas que tiene la Biblia hoy para nosotros. Así que si usted tiene allí a su papá, yo desde acá, desde la lejanía y el distanciamiento, a todos los papás, a mis padres, a mi papá terrenal, un feliz día, a mi padre espiritual, un feliz día, a mi suegro, un feliz día, a todos los papás de aquí de Misión Palabra y Vida y los que están allí conectados, un feliz día del Padre. Dios los bendiga a todos en esta mañana. ¿Y por qué no me ayuda a orar si usted tiene allí a un papá, si usted tiene allí a un padre? Yo quiero pedirle en esta mañana que hoy lo pueda bendecir. Primero bendiga a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, y hoy pueda bendecir a su papá, a su padre que está allí al pie suyo, que está allí en su casa, o así esté en la distancia, bendígalo. Y si está en la vida eterna, pues dele hoy gracias al Señor y dígale un feliz día a su Padre que está en los cielos. Oremos hoy al Señor y démosle las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder orar y de poder abrir nuestros ojos y de hoy reconocer y hacer esta honra a los padres en esta mañana. Yo quiero pedirle que si usted tiene a alguien allí por quien orar, pues abrácelo, bendígalo en esta mañana con todo su corazón y dígale conmigo al Señor: Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bendito poder, Señor. Hoy te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de abrir nuestros ojos a un nuevo día, a un nuevo comienzo, Señor. Padre, y en esta hora te queremos reconocer, Señor, por esa labor de Padre que has hecho en nuestras vidas, porque eres un Padre precioso, eres un Padre poderoso, y en esta hora, Espíritu Santo, te queremos a ti bendecir, Señor, en esta mañana. Señor, estás en los cielos y nos diste el mejor regalo que nos podías dar, Padre, y es tu Santo Espíritu, mi Señor. Nos diste el sacrificio de tu Hijo en esa cruz para darnos vida eterna, porque quieres que tus hijos estén contigo algún día, y sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sería imposible. Sin las enseñanzas del Señor Jesucristo y la guianza de tu Santo Espíritu, del Espíritu Santo, es imposible ser un buen padre, es imposible ser un buen hombre. Señor, por eso en esta mañana
oramos a ti y te damos las gracias por ser ese buen Padre de los cielos, pero también por darnos a esos papás acá en la tierra, a esos padres que nos guiaron en medio de tantos procesos, algunos que les faltó conocer de tu palabra, pero nunca es tarde para corregir o mejorar, Señor. Hoy bendecimos a nuestros padres, hoy bendigo a mi papá, bendecimos a nuestros padres, bendigo a mi padre espiritual, bendigo a mi suegro, bendigo, Señor, a cada uno de estos hombres valientes, esforzados, Señor, en esta mañana, que se mueven día tras día, a todos los padres de aquí de la iglesia, Señor, a los que me llegan ahorita a la mente, don Erasmito, Raulito, Dubancho, Brian, Mamucito, Señor, a Jairito, a todos los papás en esta mañana que vienen aquí, don Alfonsito, Señor, a todos los papás que vienen aquí, oh Dios, yo te pido que tú los bendigas en esta hora. Bendice a cada padre que está aquí conectado, a don Gustavo Correa en esta mañana, hoy lo pongo delante de ti, Señor, y pongo a cada padre, Señor, en esta hora. Señor, a la vida del ingeniero Carlos Alberto Morales, bendícelo y bendice a cada padre, Dios, en esta mañana. Te pido que tú toques, Señor, esté sobre sus vidas, sobre sus corazones, la vida de don Diego. Señor, te pido que cada padre en esta mañana, tú, Señor, te glorifiques. Señor, la vida de Mauricio, Señor, en esta mañana, que también es papá. Señor, la vida de cada uno, Dios, la vida de Edwin, la vida, oh Dios, de cada uno de los varones, Señor, que vienen aquí, Señor, y son padres los que se conectan en esta mañana. Señor, hoy los bendecimos en tu nombre. Los ponemos delante de ti, Señor, en esta mañana. La vida de Giovanito, Señor, en esta hora. La vida de cada uno de los padres, que, Señor, la vida de James, Señor, en esta hora, yo te pido que cada padre que se conecta, que cada papá, oh Dios, que está en esta mañana, Señor, yo te pido que tú los bendigas, Señor, en esta hora. Sé tú obrando, Espíritu Santo, en la vida de cada uno, oh Dios. Síguelos guiando, síguelos bendiciendo, Señor, yo los pongo delante de ti para que tengan tu toque, para que tengan la sabiduría de lo alto, para que seas tú obrando, Señor, en medio de cada uno, oh Dios, de nosotros. Y si me faltó alguno, Señor, a todos los papás, Señor, que nos ven en esta mañana, los pongo delante de ti. Señor, si este mensaje llega a aquellos padres que no conozca, Señor, y que yo no conozco, te pido que los bendigas, que toques su corazón. Señor, hoy hacemos un homenaje a los padres, Señor, en tu nombre. Señor, muchas gracias y hoy los bendecimos por el privilegio que representa, Señor, esa figura paternal en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo lo que somos, Dios. Señor, muchas gracias y hoy te bendecimos, Señor, por ellos, porque se han esforzado hasta el día de hoy por darnos de lo mejor, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, en esta hora, en esta mañana, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, amén. La vida de Frei Carvajal, Señor, también lo bendigo en esta hora. Señor, por ser ese Padre, oh Dios, para sus hijos. Señor, y a cada uno, si se me olvida alguno, Señor, los pongo delante de ti. Muchas gracias y bendigo a cada Padre conectado aquí en su canal de Facebook Live de Misión Palabra y Vida. Los bendigo en esta hora. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, familia, por conectarse en esta mañana. Es un honor, un privilegio para nosotros también celebrar el Día del Padre, el casi anónimo Día del Padre. Siempre se celebra mucho el Día de la Madre y el Día del Padre a veces pasa inadvertido. Hoy es un buen día y un feliz día a todos ustedes, papás. Familia, y hoy en medio de la palabra de Dios, hoy quiero mostrarles la escuela de un padre a través de la Escritura. Esa escuela que hay veces muchos hombres creen que han llegado al éxito, que creen que tal vez
no hay nada más que aprender, pero que también Dios siempre envía situaciones, como en el caso de lo que fue Jairo en esta mañana, y vamos a estudiar en la palabra del Señor. Y quiero que, por favor, si usted tiene su Biblia allí, ábralo en el Evangelio de Marcos, capítulo número 5, versículo número 21, en esta mañana. Y vamos a entrar en materia, vamos a entrar en el estudio bíblico en esta mañana, en la palabra de Dios. Marcos capítulo 5, versículo 21. Y dice así la palabra del Señor en esta mañana. Dice la Escritura en esta hora: en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 5, versículo 21, y dice así la Escritura: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró ante sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Qué tremendo pasaje. Un padre que es un padre exitoso, es un padre que era un archisinagogo prácticamente, era un hombre que había logrado muchas metas dentro del pueblo de Israel. Era un hombre de privilegio, dice que era uno de los principales de la sinagoga. Era donde las sinagogas eran unos sitios donde se reunían los hombres para estudiar la palabra de Dios, toda la Tanaj, donde está reunido allí la Torá y todos los libros proféticos, los salmos, todos estos temas. Para el pueblo de Israel era su carrera universitaria. Este hombre había llegado a la cúspide, era uno de los principales de la sinagoga, sabía escritura de una forma abismal, tenía aparte de eso su puesto de privilegio, y tal vez había logrado muchas metas que se había propuesto en su vida. Pero cuando siempre creemos que lo hemos logrado todo, cuando un papá siempre cree que está arriba en la cúspide, Dios le enseña una nueva materia, una nueva escuela, un nuevo proceso en la vida. Y es de que cuando uno está arriba en la cúspide, a uno muchas veces se le olvida que ha sido Dios que le ha permitido a uno abrir puertas, abrir caminos para tener y llegar a donde uno está. Es porque Dios estuvo con uno. Mire que cuando muchos hombres no han tenido un papá, la figura de un papá, Dios le ha abierto puertas para que Dios ponga a alguien en el camino y le enseñe lo que es la vida, le enseñe cómo es el trabajo, le enseñe que ese lugar de papá, Dios pone a alguien. Dios siempre pone a alguien, nunca Dios deja a alguien solo. Y en el caso de Jairo, tal vez, no sé, no habla la Biblia del padre de él, pero Dios ve su condición, la de Jairo. Jairo en el griego es Jairos, y significa el que lo ilumina, o una luz tenebrosa, una luz que le hace falta algo. Y a Jairo le hacía falta algo para iluminar bien en la vida. La escuela de padres. Hoy en día vemos muchas veces que en los colegios hacen escuela de padres y muchos papás no van. Tal vez les parece aburrido, tal vez les parece tedioso el tema de la escuela de padres. Pero la escuela de padres de Jesús, del Señor, de nuestro Dios, es una escuela inevitable. Es una escuela que, como a Jairo, lo pone a padecer primero por su hija. Su hija está a punto de morir, está a punto de agonizar, y Jairo sabe en este momento que el único que puede hacer algo por su vida, por la vida de su hija, tal vez lo que más ama Jairo, es el Señor Jesucristo. Y hoy el Señor Jesucristo le da la bienvenida a la escuela de padre, a la escuela de un padre en esta mañana, a todos aquellos a los que necesiten la escuela
de un padre. ¿Y qué hace la escuela de un padre en el Señor Jesucristo? Hoy quiero mostrarles, después de que este hombre llega a su cúspide, llega una situación, una circunstancia que lo hace buscar la fuente de la vida. Y hay padres que necesitan lecciones y escuela de padres de parte de Dios. Y hoy quiero mostrarle en esta circunstancia lo que a Jairo le toca buscar en su escuela de padre. Le toca buscar a Dios, la fuente de vida. Y hoy quiero mostrarles lo que la escuela de un padre le ayuda. A 4 cositas en esta mañana que la escuela de un padre nos ayuda en estas áreas. Número 1, vuelve a poner tus ojitos en el versículo número 22 y dice la escritura: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Número 1, la escuela de un padre es la que le guía a buscar a Dios. La escuela que Dios nos da muchas veces es de que usted, la situación que usted está pasando, esa escuela que usted tal vez no sabe y que de pronto Dios lo está llevando a buscarse, es para que usted lo guía a que busque a Dios. Mire lo que dice el Salmo capítulo número 34. Dice la palabra de Dios así en el Salmo 34:4. Dice la escritura: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, ve lo que dice la escritura. Cuando usted busca al Señor de todo su corazón, Dios puede hacer algo. Y esta escuela, cuando uno cree que todo está bien, Dios nos ayuda a ir a buscarle, nos guía en medio de esta escuela para buscarlo a Él. Él es la fuente de vida, la fuente de la sabiduría, de la experiencia, pero también la fuente de los milagros y la fuente de todo el universo es Cristo. Entonces, por eso, hasta que la escuela lo busca, lo guía a buscar a Dios hasta que lo pueda hallar. Y usted busca a Dios hasta que pueda hallar a su Hijo Jesucristo. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que los hombres aprendieran todos los valores y la escuela necesaria en su Hijo. Y Cristo, como nuestro mayor maestro de la vida, Jairo quiere buscar a Dios y encuentra, esta escuela lo guía a buscar a Dios hasta que lo encuentre en su Hijo Jesucristo. Y cuando Jairo lo ve, Jairo es un principal de la sinagoga. Jairo tiene que romper muchos temas, muchos paradigmas, sobre todo en donde la parte de los fariseos iban en contra de Cristo. Y este hombre le toca postrarse delante de su presencia y pasar por encima de sus prejuicios y aún por encima de su orgullo. Este hombre de la sinagoga ve al Señor Jesucristo y cuando lo ve se postra delante de Él. Hay situaciones en la vida de un padre que sabe que el único que le puede responder será Dios. En la faz de Jesucristo, su Hijo amado, Dios nos dio unas enseñanzas tremendas. A este varón, a Jairo, no le importaba lo que dijeran los demás. Muchas personas se cohíben de llegar a los pies del Señor. Muchos padres se cohíben de llegar a los pies de Cristo por de pronto lo que dicen los demás. Pero hay escuelas en la vida y van a haber circunstancias en la vida donde esta escuela, la escuela de padres de Dios, te van a llevar, le guía a buscar a Dios y lo va a guiar a buscar a su Hijo Jesucristo, porque es nuestro maestro por excelencia. Por eso Jairo se postra, y es que hasta que usted no entienda, y dice la escritura, que en Jesucristo, dice la palabra, en el nombre de Él, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, pero para la gloria de Dios Padre. Y Jairo lo hace y se postra delante de Él para que le ayude en esta escuela que se le ha salido de sus manos. Su hija está a punto de morir y yo sé que un padre, cuando un hijo está en problemas, hace lo que sea por su hijo.
Y Jairo está haciendo lo que sea por esa niña que está en cama, que está sufriendo y que está a punto de morir. Y se levanta el Señor y se le postra en su presencia. Por encima de todos esos prejuicios y del orgullo personal, se le postra. Porque un hijo y la escuela de un padre, la situación que Dios puede proporcionar para que tú le conozcas, es una escuela dura, pero es una escuela que tendrá los mejores rendimientos académicos de la vida para que tú te puedas graduar en ella. Y todo padre le hace falta pasar por esta preciosa escuela. Y vea lo que dice la Escritura, vea lo que dice el versículo número 23. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, Señor. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Sabe que esta escuela del Padre, esta escuela de un Padre lo guía a uno a buscar a Dios hasta poder orar en su presencia? Cuando usted vacía su corazón, cuando usted va ante la presencia del Señor Jesucristo y usted dice la Escritura: venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. La mayoría de esta escuela que tiene que pasar por aquí, en la escuela del quebranto, que voy a hablar la otra semana de eso, la escuela del quebranto. En esta escuela, en la escuela de un padre, todos los hombres tenemos que pasar para aprender a orar delante del Señor. Y orar es hablar, sacar lo que hay en su corazón. ¿Sabe que hay muchos padres atosigados con muchas cuestiones en sus corazones y en sus vidas por sus hijos? Tal vez muchos padres esperan y muchas cosas de sus hijos. Muchos padres quieren: mi hijo tiene que ser esto, mi hijo tiene que ser lo otro. Y hay veces, hay circunstancias que truncan esos propósitos en sus hijos. Pues la escuela de un padre lo guía a buscar a Dios para que esos propósitos, en el caso de esta niña, yo creo que Jairo tenía un propósito planeado para su niña, pero la circunstancia de la muerte la estaba tocando en este momento. Y sabe que muchos padres planean, vislumbran un futuro para sus hijos y tratan de apoyarlos y de guiarlos a eso. Pero hay situaciones que se nos escapan de las manos, como la enfermedad, como algo que aparece, y muchas veces Dios permite que sucedan estas cosas para enseñarnos algo. Tal vez Jairo idolatraba a su hija hasta un punto que se había olvidado de Dios y se había centrado en su carrera y en su familia. Pero ¿y Dios dónde está? Y hay veces Dios permite esto para que el primer lugar de su corazón le pertenezca primero a Él, nadie más. Todo aquello que ocupe el primer lugar en nuestro corazón, que no sea Dios, en la Biblia lo llama idolatría, algo que usted idolatra en su corazón. Si usted idolatra el fútbol, si usted idolatra el trabajo, idolatra su celular o idolatra no sé qué cosas, a su vehículo, su casa, sus posesiones, Dios a veces permite esto para que usted centre su mirada. La escuela de un padre es para centrar su mirada en el Señor. De esta manera Jairo se postra ante los pies del Señor y le dice que le rogaba mucho. Isaías capítulo 55, en el versículo número 6, vea lo que dice la Escritura, familia. Y yo quiero que usted entienda, porque a través de la Escritura es que nosotros aprendemos. Isaías 55, versículo número 6 dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, y el cual será amplio para perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, cuando usted puede buscar al Señor, búsquelo, porque usted puede tener unos planes para sus hijos, para su familia, para su vida, pero más altos son los caminos del Señor.
Y hay veces como padres, la escuela de padres lo pasa para entender los propósitos de Dios. Entonces, vea lo que hay aquí. Entonces, hasta que él oró en su presencia y descargó todo lo que había en su corazón, sus miedos, sus problemas, sus situaciones, Jairo descarga todo. Y la escuela de un padre lo lleva a estas situaciones y lo guía a buscar a Dios. Esta es la escuela de un padre. Y hoy, papá, si usted me está mirando hoy, todas las situaciones que le están pasando, todo lo que lo está agobiando, lo que muchas veces usted calla, papá, lo que muchas veces usted no habla en casa, lo puede hablar con Dios. Y esta escuela, esta trituración, estas situaciones que está pasando, hoy puede pasarlas a través de la escuela de Dios. Y esta escuela lo está guiando a buscar a Dios para que usted saque aquellas madres, cabezas de familia que están haciendo como madre y padre. Busque al Señor. Esta escuela de padres lo ayuda a usted a buscar al Señor, para que usted descargue lo que tiene allí en su corazón. Créame que no es difícil. Jairo lo hizo. En un momento dado vio la situación que Jesús estaba y la aprovechó. Y hoy usted puede aprovechar la presencia de Dios en su vida, que está allí en su hogar. Número 2, mire lo que dice la Escritura en esta mañana, versículo número 24. Y dice: fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora Jairo tiene que, en esta escuela, le guía a resistir en Dios. Mire que Jairo logra que el Señor Jesucristo vaya a su casa. En la oración, en medio del ruego, tocó las fibras del corazón del Señor. Y el Señor dice que le seguía. Y qué bueno cuando usted sigue al Señor y el Señor está dispuesto a entrar en su vida y caminar con usted. Pero la escuela del Señor es amplia. La escuela del Señor tiene varios módulos, varios semestres en la escuela del Señor para uno poderse graduar. Y ahora en el semestre aquí, en la guía, lo guía a resistir en Dios. Aunque las circunstancias que se atraviesen, yo me imagino a Jairo mirando el tiempo y diciendo: mi hija está agonizando, camine, Señor. Pero ahora se tiene que enfrentar a una multitud entera que también busca al Señor. Y Dios le muestra una resistencia tremenda que tiene que pasar. Y nosotros como hombres tenemos que aprender. Muchas veces en la Biblia Dios le dijo, a través de la Escritura, le dijo el Señor de David a Salomón: sé hombre y cíñete los lomos. Y qué tremendo. Aquí a Jairo le toca ceñirse y ser hombre, y dice: camine, Señor Jesucristo. Y las multitudes, ¿sabe que los padres en estos días tienen una resistencia fuerte y algo que les aprieta? Y es la presión social. La presión social de otros padres. Porque otros hijos, y empieza a haber una presión social en los padres, porque otros hijos han logrado otras cosas que los padres quisieran que sus hijos sí logren. Y esta presión social, muchos padres luchan con esto. El hijo de este hombre logró esto, ¿por qué mi hijo no? Y esa presión social, el Señor los está pasando por una escuela. Tal vez muchos jóvenes están aquí siguiendo al Señor, y Jairo quiere que su hija esté de pie y también vea al Señor. Hay diferentes metas que los padres se trazan en la vida y quieren que sus hijos logren esas metas. Pero hay veces en la escuela de padres, esta presión social, Dios les enseña a resistir. Y todos los padres tienen que aprender a resistir en sus corazones, porque muchos padres son fuertes anímicamente, son fuertes corporalmente, pero en el corazón y los deseos hay veces se van para abajo. Y Jairo tiene que resistir aquí una presión social para llegar a la meta que quiere llegar, que el Señor llegue a donde está su hija. Y dice: y fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre
y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, dice la Escritura. Ahora, le guía a resistir en Dios esta escuela, y cuando, aunque las circunstancias se atraviesen, cuando se siente que no se puede avanzar, tremendo, llegan otros que también necesitan de Dios. Y aquí se le atravesó otra circunstancia. Aparte de una gran multitud, se le atraviesa una mujer que también necesita de Dios. Y sabe que uno muchas veces cree que Dios se ocupa en otras personas antes que uno. Hay muchos padres que creen, yo no me acerco al Señor, yo no soy digno, aparte de no ser digno, yo creo que Dios se ocupa de otras personas menos de uno. Y en el caso de Jairo, estaba llevando una presión tremenda por la gente, estaba llevando una presión tremenda por sus circunstancias, por su corazón. El tiempo se agotaba, su hija estaba agonizando y no le quedaba mucho tiempo. Esta escuela de padres lo guía a resistir, lo guía a resistir en Dios. Y resistir en Dios, permanecer en Dios a pesar de las circunstancias adversas. Esta escuela de padres es tremendo. Yo no me imagino lo que sintió el padre al ver a su hijo Jesucristo crucificado en una cruz, muriendo por una humanidad. Al padre le tocó resistir el momento más agonizante de su vida, ver a su hijo Jesucristo morir en una cruz por nuestros pecados. Y créame que la escuela de padres es una escuela que nos lleva a mirar, a resistir en las circunstancias y a que nuestro corazón se amplíe también a nuevos horizontes en Dios. Porque vea lo que dice la circunstancia. Otros necesitan de Dios igual que esta mujer. Y esta mujer necesitaba del Señor. Y esta mujer se le atravesó también, aparte de toda la gran multitud, otra mujer se le atravesó al Señor. Y dice la Escritura en el versículo 27, y cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer no se sentía digna tampoco de presentársele delante del Señor. Y sabe que hay mujeres, hay hombres que no se sienten dignos de Dios. Familia, pero ¿quién es digno? Todos hemos pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias damos al Señor Jesucristo por ese sacrificio hermoso que hizo en la cruz. ¿Sabe que muchos padres han fallado en la vida? Muchos padres han dado lo mejor, pero todos los hijos son tan diferentes. Todos los hijos, lástima que algunos padres dicen, es que cuando mi hijo nació no vino el manual de instrucciones, en sus pañales no viene eso. Y yo le decía, el manual de instrucciones está aquí, la palabra. Dios tiene que lidiar con muchos hijos en la vida y en el mundo. Así de que, familia, la escuela de un padre le guía a resistir en Dios. Pero también mire en estas situaciones que hay personas que interfieren en tu camino muchas veces, y esta mujer es una interferencia en el camino de Jairo, pues su hija está agonizando. Y vea lo que dice la Escritura, versículo número 27, y cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocare su manto seré salva. Y dice que enseguida, dice la Escritura, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Óyeme bien, cuando otros interfieren en tu camino, a ti te toca resistir en el Señor y aprender ese tema de la resiliencia en el Señor. Aprender a ajustarse, dependiendo de la situación que Dios te permite. Y ese ajustamiento le tocó tenerlo a Jairo. Jairo deseaba con todo su corazón que su hija viviera ya. Yo me imagino que cualquier padre que su hijo esté agonizando hace cualquier cosa. Hace poco, si mal no recuerdo, hay un gobernante en Colombia
donde su hija estaba en una situación tremenda, si mal no estoy, creo que fue el alcalde de Medellín, y su mamá le dio su riñón a su hija. Y yo veo que un papá es capaz de desprenderse de un órgano para dárselo a su hijo. Y yo veo muchas situaciones como estas. Un padre a veces le toca ser resiliente, acomodarse a una situación, pero es que Dios lo está pasando por una escuela de padres. Y hay escuelas de padres que duelen. Dios me ha permitido estar sentado con muchos padres aquí en la iglesia y veo cómo sufren por sus hijos. Veo cómo sufren por ellos. Hay muchos hijos, los jóvenes de la iglesia, los preadolescentes de la iglesia. Hoy bendigo a Juan David en esta mañana. Y Juan David, si me estás mirando, Dios tiene una escuela para ti, no te preocupes, Juanda. Y para cada uno de los jóvenes de acá, de que nos están mirando, Dios tiene una escuela también para ti. Y en medio de estas situaciones, como la que está pasando Jairo, Padre, qué tremendo, le toca acomodarse y ser resistente en Dios. Y mira que estos padres, Dios les amolda su paciencia, su amor para con las situaciones, para con los hijos, aún para con otras personas. Porque Dios le está mostrando en la resistencia en Dios que uno no solamente también tiene que mirar en su hogar, sino mirar a otras personas. Y en esta escuela de la resistencia, Dios le está mostrando a Jairo que también hay otras personas con peores problemas que las que uno está pasando. El caso de esta mujer llevaba 12 años sufriendo. Jairo llevaba ese año nomás sufriendo tal vez de esta enfermedad de su hija. Pero vi una mujer que hacía 12 años estaba sufriendo. Y tal vez en la escuela de la resistencia, Dios en esta escuela de un padre lo guía a ser resistente en Dios y le está enseñando a Dios a tener misericordia hacia otras personas también. No solamente de su familia, no solamente de su hija. Qué tremendo. Esta escuela es amplia y nos ayuda en la resistencia también a mirar a otros con ojos de misericordia. Y en esta escuela que este hombre, aunque uno ve que hay gente que le interfieren a uno en el camino, Dios le está mostrando otra situación. La óptica de Cristo no es una interferencia. La óptica de Cristo es: tenga misericordia. En medio de su problema, tenga misericordia de otros. Y mire lo que dice la Escritura en esta mañana. Y dice: y luego que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Mire que Jesús está avanzando, pero alguien lo detiene y el Señor sabe que por la fe alguien sacó poder de él. Mire que no es más sino por la fe. Sacar poder de Dios se saca por la fe. Si usted le cree al Señor, usted saca poder de Dios para su vida. Y este poder salió de él y él sintió, el Señor Jesucristo sintió que salió poder de él. Y Jairo dice: Señor, camine. No deje a Jairo en medio del relato. Jairo está apresurado: Señor, camine, Señor. Y ahora se le postra a esta mujer. Y el Señor Jesús dice: salió poder de mí. Y se voltea a Jesús: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y dice: Señor, el tiempo apremia, camina. Y el Señor se detiene. Oh, la escuela de la resistencia. ¿Sabe que Dios tiene que formar en cada uno de nosotros, en cada uno de los hombres, en cada uno de los padres, el carácter de Cristo? Y el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, la capacidad de resistir ciertas situaciones. Y Dios le está moldeando en la escuela de la resistencia, este módulo de la resistencia en Dios, le está ayudando a moldear esto. Ser pacientes. Las cosas en Dios para sus hijos no llegan cuando usted quiere.
llegan en el tiempo de Dios. Cuando usted se gradúa de este semestre, de este módulo de la resistencia en Dios. Cuando usted aprende a ser resiliente, cuando usted aprende a ser paciente. Una vez un joven me llamó en una parte personal y tuvo un problema grande. Me dijo: pastor, no me voy a poder graduar, mi papá, ¿qué me va a decir? Y yo le dije: negrito, usted nunca va a dejar de ser hijo. Tranquilo, si no puede cumplir las expectativas de su papá, no se preocupe, tranquilo. Son los tiempos de Dios. Hoy en día ya se graduó y está tranquilo y puede mirar hacia atrás y reírse de eso. Pero creo que toda la vida se va a acordar que los tiempos de Dios se cumplen cuando Él quiere. Y Jairo, en esta prisa, el Señor se volteó y empezó a preguntar quién había tocado los vestidos. Esta escuela de resistencia y esta escuela del Padre que le guía a la resistencia en Dios es para ser pacientes y esperar la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios llega a nuestras vidas y usted la tendrá que cumplir. La escuela de un padre le ayuda a usted a resistir en Dios, pero le está ayudando para ser paciente, para esperar la voluntad de Dios sobre usted y sobre sus hijos. Unos planes, acuérdese lo que dijo Isaías: buscar mientras el Señor pueda ser hallado, pero más altos son los caminos del Señor que sus caminos. Tal vez usted como padre ha planeado para sus hijos ciertos planes, pero acuérdese que los planes de Dios para sus hijos pueden ser otros y llegarán a su tiempo. Deje que Dios los pase primero por su escuela. Deje que usted primero mismo pase por la escuela del Padre. Y estoy seguro que muchos padres están preocupados. Mi hijo no se ha casado, mi hija no se ha casado, mi hijo, ¿por qué es así? Mi hijo no ha logrado nada, mi hijo no sé qué. Y están tan preocupados por las periferias que por ver la parte céntrica. La escuela que Dios lo está pasando a usted primeramente como padre. Dios tiene el control sobre su familia y sus hijos. Primero usted pase por la escuela de un papá. Y Dios lo está pasando. Dios está pasando a Jairo por una escuela tremenda que tal vez le está desgarrando su corazón. Pero a veces nos fijamos en las periferias y no en lo céntrico, en lo que Dios nos quiere mostrar. Y a través de la Escritura, para ser pacientes, mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5 dice algo tremendo en la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire que la prueba que está pasando Jairo le está puliendo en la paciencia, le está puliendo en estas circunstancias. Santiago es otro que nos ayuda y nos dice sobre este tema tan tremendo, como lo dice la Escritura aquí en Santiago, capítulo 1, en el versículo número 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, o en diversas escuelas de Dios, porque cada prueba es una escuela de Dios, sabiendo que la prueba o la escuela de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues pídala a Dios, que Él la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice la Escritura. Entonces mire que cada prueba, cada situación, la escuela de los padres, la escuela del padre, de un padre, le guía a buscar a Dios, pero le guía a resistir en Dios. Y cuando se resiste en Dios es para pulir por medio de la prueba la paciencia. Aún
cuando no entendamos la voluntad de Dios. Mire que aquí ni los discípulos entendían la voluntad de Dios. Mire lo que dice el texto. Dice la palabra: luego que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, volteándose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién ha tocado mis vestidos? Oiga, los discípulos son atrevidos e ignorantes en este momento. Ellos no saben la lucha que está teniendo ni Jairo ni el Señor Jesucristo en la hora. Pero el Señor Jesucristo está en el Espíritu y sabe las batallas que está luchando tanto Jairo como esa mujer que se había atravesado, pero que Dios estaba mostrándole en la escuela de la resistencia, en Dios, amor de Jairo hacia otras personas, pero también a los discípulos, para enseñarle que las cosas del Espíritu son en el Espíritu. Y dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El Señor Jesús lo hacía no por ignorancia, él sabía lo que estaba pasando. Pero en las escuelas diferentes de un padre, entonces la escuela de un padre le guía a buscar a Dios, le guía a resistir en Dios, pero le guía a comprobar en Dios. ¿A comprobar qué? Usted tiene que comprobar que usted no tiene a un Dios muerto, usted tiene a un Dios vivo. Y cuando un papá comprueba que sigue a un Dios vivo, su vida cambia. Y mire lo que comprueba Jairo y los discípulos y todos los que estaban allí. Y dice la Escritura: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Todas las personas comprobaron que Dios se había salido poder del Señor en esa hora, que alguien había tocado con fe los vestidos del Señor, y estaban comprobando, Jairo estaba comprobando que él no se estaba retrasando porque sí, sino que había un porqué del por qué él estaba retrasándose, y volteando a mirar y preguntando eso. Y aunque Jairo tenía afán, aunque Jairo estaba con su corazón partido en dos por su hija, había una situación. Mire, antes de lo que usted quiera, antes de lo que usted pueda proyectarse, Dios muchas veces lo pasa por pruebas a uno, para que usted compruebe el Dios que tiene. Y mire lo que dice la palabra: que alguien sí le había tocado, lo guía a comprobar que alguien sí lo había tocado, lo guía a comprobar que Jesús es el Hijo de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el único en quien nuestra vida está desnuda delante de Él. Esta mujer se le postró ahora sí adelante, ya estaba sana, estaba limpia, estaba santificada por Cristo, y se presenta delante de Él y le dice toda la verdad. Familia, cuando usted comprueba delante de Dios, usted se puede postrar delante del Señor y decirle toda la verdad. ¿Sabe que hay muchos padres que necesitan desahogarse en su corazón y decirle toda la verdad? Y es necesario que usted, esta escuela de un padre, lo guíe a comprobar en Dios que usted puede confiar en Él. Compruébelo. Compruébelo, que todo lo que usted le cuenta a Dios, compruébelo, que todo lo que usted se rinde en su corazón al Señor, y usted le puede decir toda la verdad. Dios jamás lo va a juzgar por aquel pecado que cometió. Dios lo que quiere es restaurarlo. Dios quiere perdonarlo, pero quiere restaurarlo. Cuando usted se acerca a Él y le dice toda la verdad, ¿sabe que hay cuestiones que hay que confesar? Y Dios nos lleva y nos pasa por un proceso, y sobre todo en la escuela de padres, Dios nos lleva por procesos para que usted le cuente lo que hay en su corazón y le diga toda la verdad. La Biblia dice que el que se acerca, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Y esta mujer alcanzó la misericordia de Dios. Jairo tenía que alcanzar esa misericordia y lo estaba pasando por este tema. Y mire, cuando uno comprueba, y esta escuela nos guía a comprobar en Dios, que
en quien no está oculta la verdad, en que en Cristo hay respuestas. Vea lo que dice el versículo 34. Y le dijo Jesús: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hay respuestas. Compruebe que en Cristo hay respuestas. Muchas personas, muchos padres que han comprobado en Dios, y esta escuela le ayuda a usted a comprobar que Dios es veraz, que hay respuestas en Dios. Lo puedo decir por mi vida misma. Yo era la oveja negra de la familia, hasta que mi mamá no se postró delante de Dios, hasta que mi mamá no fue delante del Señor y no rindió su vida al Señor, su hijo no le fue devuelto con vida. Y muchos padres han comprobado esta escuela de Dios. Dios está interesado en los jóvenes. Dios está interesado en los muchachos de esta generación. Pero ellos no cambiarán de perspectiva hasta que sus padres no tengan una comprobación en Dios. ¿Sabe que muchos hijos, dice la Escritura, porque vuestros hijos serán vuestros jueces? Hay hijos que tienen problemas para comunicarse con Dios. Si Dios no se ha revelado a los propios jóvenes, hay jóvenes que tienen impedimentos de llegar a Cristo por sus padres. Y hay muchos padres, cabezas de familia, que me están viendo o que me verán y tienen que ocupar su lugar y tendrán que pasar por la escuela de Dios. Porque hay papás que no están asumiendo su rol como padres. Y hay hijos que no están llegando a los pies de Cristo porque no cumplen sus roles. Hay jóvenes que quieren morirse por su mala relación con sus padres y no se han dado cuenta que como padres influyen en la vida de sus hijos. Jairo está pasando por esta escuela porque se dispuso de un momento dado y dispuso su corazón al Señor. Y vea lo que pasa en medio de esta escuela. Y en Cristo hay respuestas. Y vea lo que dice la Escritura. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga, de la casa de Jairo, y le dijeron: Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Yo me imagino esa situación de Jairo. Yo no me imagino. Jairo tuvo la iniciativa, fue, buscó al Señor, resistió en Dios y le llega una mala noticia: su hija ha muerto. Debe ser tremendo una noticia como estas. Hey, señor padre de familia, qué pena, su hijo ha muerto. Yo no me imagino la noticia, el impacto que un padre debe tener. Tanto esfuerzo, dedicación desde que nacieron, desde que crecieron, desde que lloraron, desde su primera caída, su primera sonrisa, su primera palabra, sus primeras notas, su primer día al colegio. Tantas situaciones para que le digan a un papá: su hijo ya no está aquí. Yo creo que Jairo se desmoronó en un momento, en un instante se desmoronó. Y en medio de esta situación, yo creo que el Señor volteó a mirar a Jairo. ¿Cuál fue su reacción? Pero qué bueno cuando usted comprueba a Dios. Cuando usted tiene esta escuela de un padre, le guía a buscar a Dios, le guía a resistir en Dios, pero también le guía a comprobar en Dios, y en Dios hay respuestas. Mire que el poder de Cristo tiene que comprobarse. Esta mujer comprobó que Jesús era real. Job, en un hombre que fue muy probado de parte de Dios, Job, algún momento de la vida, dijo una frase que me conmovió. En Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, hasta que no pasó la prueba, nunca conoció a Dios. Y vea que Job pasó por una prueba dura. Sus hijos murieron también. Su casa, todo lo que tenía, sus ovejas, todo falleció, se consumió. Pero hasta que él no pasó esta prueba, en el capítulo 42 al final: Señor, de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabe que Dios tiene que pasarnos por unos procesos duros para entender lo que es la escuela de un padre? Y tal vez aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, había un padre, Simeón. Era un hombre tremendo en Dios. Y vea lo que dice Lucas 2:25. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Cuando llevaban a Jesús siendo un niño al templo, los padres Jesús y María lo llevaban allí. Simeón estaba allí y era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero le faltaba una respuesta en Dios, ver al Mesías, al Hijo de Dios. Y cuando vio a Jesús, lo cogió entre sus brazos y dijo, Señor, gracias, lo pude ver. ¿Sabe que todas estas situaciones, todas estas cuestiones, esos procesos que un padre tiene que sufrir con sus hijos, es para que tú puedas comprobar que Dios está contigo, aún en medio de malas noticias? Jairo recibe esta mala noticia y ahora tiene que pasar el último módulo de la escuela de un padre. Y vea lo que es el último módulo, versículo número 36. Perdón, dice la Escritura, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Qué tremendo. Que hay que creer cuando le han dado la noticia a uno, un hijo está muerto. Ahora le guía a confiar en Dios. La escuela de un padre lo ayuda a buscar en Dios, a resistir en Dios. Pero la escuela de un padre también le ayuda a comprobar en Dios. Y ahora le guía a confiar en Dios. En medio de las malas noticias, Dios desarrolla la fe de los padres, aún en medio de malas noticias. Familia, y muchos padres han sido probados en medio de malas noticias. Cuando llegan noticias tremendas, cuando usted ve que su hijo le dice, su esposa, su hijo hizo esto, su hijo lo otro, o le llega el vecino, o del colegio, de la universidad, o llega la policía a su puerta, su hijo está metido en problemas. En medio de malas noticias, Dios nos está pasando por diferentes escuelas, padres. Y este módulo en la escuela de un padre, este módulo se llama lo guía a confiar en Dios. En medio de estas malas noticias, el Señor se voltea y mira la actitud tal vez de Jairo. Y no sé si Jairo agacharía su cabecita, derramaría lágrimas, quebrantado porque él tuvo toda la disposición con el Señor. Y el Señor ve su corazón. Ve el corazón de Jairo, porque Dios es especialista en mirar corazones. Y si hay una llama de fe, aunque sea, Jesús se mueve por eso. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo estoy convencido de algo, tengo la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no he visto, pero que pasará, Dios se mueve por eso. Y yo me imagino que Jairo dice en su corazón, Señor, eso no es cierto, mi hija está viva, mi hija está viva, mi hija vivirá. Esa fe en la escuela de un padre mueve a Dios. Aunque hay muchos padres que en algún momento han recibido esta mala noticia y se niegan a esto y les toca pasar por la escuela de confiar.
que aunque su hijo esté muerto, vivirá el día de mañana en la presencia de Dios. Porque hay padres que no entienden, hay procesos donde Dios les permite que sus hijos vivan y salgan adelante, pero hay otros padres que ven la cruda realidad de que su hijo muere, de que su hijo tal vez estuvo en una situación difícil y el Señor permite la muerte en un hijo. Pues qué tremendo en este momento que como un padre pueda vivir esta situación, pero Dios les enseña que usted tiene que aprender a vivir por la fe. Dice la Escritura, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si hay padres que hoy en día no tienen a sus hijos y partieron con Dios, tranquilos, tienen que pasar la escuela de un padre y aprender a confiar en Dios, aún sus hijos no estén. Pero en el caso de Jairo, vea lo que dice la palabra. Dice, pero cuando Jesús oyó lo que se decía, Jesús le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan su hermano. ¿Sabe que en medio de la confianza y le guía a confiar en Dios en este módulo de la escuela de un padre, nos ayuda y nos guía a confiar en Dios para desarrollar la fe? Y esta fe se desarrolla así en medio de situaciones duras. Hebreos, ahorita que les estaba nombrando, en Hebreos capítulo 11, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que crea que le hay es galardonador de los que le buscan. Pero vea lo que dice Hebreos 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreciendo a Isaac, y que le había recibido la promesa de ofrecer a su unigénito, vea lo que dice la Escritura, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún dentro de los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, a José, y adoró apoyado en el extremo de su bordón. Y por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Mire que por la fe, en medio de la prueba, Abraham, Dios le pide a su hijo y Abraham estaba decidido a sacrificarlo. Era una práctica en el Antiguo Testamento donde muchos hombres a otros dioses sacrificaban a sus hijos. Abraham venía de Ur de los Caldeos, lo que posteriormente fue Babilonia, y era una práctica normal de sacrificar a sus hijos. Pero Dios lo probó en su corazón de que le sacrificara a un Dios al cual él no veía. Y cuando Abraham fue probado y dije, Señor, si tú me lo diste, tú me lo devuelves. Esa fe es lo que Dios quiere que desarrolle cada uno. Ustedes saben la historia que pasó con Abraham. Pero en este caso, en Jairo, tienen que desarrollar una confianza en Dios, una fe poderosa para desarrollar en medio de una prueba. Y créanme que Dios desarrollará el propósito en sus hijos conforme a su palabra. Y vea lo que dice, sépase de rodear de personas correctas. Jesús fue a la casa de Jairo y se sabe rodear de personas correctas. No se deje rodear de personas que no tengan fe. Yo me imagino que dentro de los discípulos, los que más tenían fe o les quería enseñar sobre este tema de la fe, fue a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y dice el versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Si hay algo que a Dios le moleste, son aquellas personas que desconfían y lloran y lamentan. Hay gente que lamenta mucho, gente que se la pasa lamentándose todos los días. Y sabe que en la escuela de un padre, lo que Dios menos quiere es que un padre se lamente o que las personas se lamenten.
el confiar en Dios, así una persona esté muerta, así una persona se haya ido, así a un hijo falte en casa, usted tiene que creer que Dios tiene el control. ¿Qué sintió el padre que algún día, cuando Jesús habló de que 2 hijos, uno de ellos le dijo a su papá, deme todo, lo que a mí me pertenece, y se va? Y ese padre le dio algo y ese joven se fue y se perdió. Yo me imagino todo ese padre todos los días asomándose por esa ventana a ver cuándo venía. Pero tenía la confianza de que por la situación por la que lo esté pasando, Dios tenía el control. Y muchos padres en estos tiempos, cuando sus hijos han tomado malas decisiones y están fuera de casa, créame que Dios los está tratando y Dios tiene el control. No pierda la fe sobre esos temas. Dios puede hacer algo. Y vea que cuando el Señor vio el alboroto y todo este tema, y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. La palabra de Dios muchas veces causa efectos. En algunos causa un efecto de fe, y en otros, vea lo que dice, versículo 40, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Mire que en medio de la escuela de padres, Dios le guía a confiar a Dios a Jairo. La niña estaba paralizada, estaba fría, ya estaba, tal vez la niña ya estaba moradita. Y muchos se burlaban de Dios. ¿Sabe que cuando nadie da un peso por sus hijos, cuando nadie dice, pero qué puede hacer esta gente está loca? Porque la fe en Dios es ir en contra de lo que el hombre no puede hacer. La fe en Dios es ir en pro de lo que Él puede hacer. Usted humanamente hace, ora, ruega a Dios, y usted hace humanamente hasta donde le es posible. La fe empieza desde donde usted no lo puede hacer, desde lo imposible. Porque la fe, dice la Escritura, porque esa es la fe, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esa es la fe, ahí empieza la fe, cuando se sale de sus manos, y ahí empieza la fe. Y vea lo que dice, y dice que entró donde estaban las niñas, y tomando a sus papás, y a Pedro y Jacobo y Juan, dice en el versículo 41, y tomando la mano de la niña. Oiga, qué tremendo. Y aquí es donde la escuela de un padre debe entender esto. Dios quiere tomar la mano de los jóvenes. Dios quiere guiar a sus hijos. Pero usted tiene que permitirles que el Señor Jesucristo entre en casa. Muchos de ustedes quieren que sus hijos tengan futuros esplendorosos, futuros brillantes. Pero si usted no deja que Cristo entre a su casa, Jairo dejó que Cristo entrara a su casa. Jairo dejó que el Señor tomara el control de sus hijos. Porque muchos de nosotros, y la escuela como padres, hay padres que intentan sobreproteger a sus hijos. Y el que quiera hallar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Cristo la hallará. No sobreproteja a sus hijos. Usted no puede pagar la escuela por ellos. Usted tiene que enviar a sus hijos a la universidad y ellos tienen que aprobar allá las escuelas. Hay tratos en Dios para sus hijos y hay tratos de Dios para usted, papá. Y en medio de su dolor, deje que Dios entre a su casa. En medio de su dolor, en medio de la escuela del creer, deje que Dios tome el control de sus hijos. Deje que Dios tome la mano de sus hijos. Yo no entiendo por qué hay padres que dicen, no, ¿para qué una escuela? ¿Para qué una iglesia? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Por qué hay padres que intentan ser piedra de tropiezo para que sus hijos conozcan de Dios? La escuela de un padre, muchas veces por eso Dios pone circunstancias para que la escuela de un padre entienda que sus hijos son prestados, sus hijos son de Dios. Y hay jóvenes que están conociendo de Dios y hay jóvenes que necesitan que Dios tome su mano. Por muchos años fui pastor de jóvenes
y sé las necesidades de los jóvenes, y sabe que hay un vacío en nosotros cuando somos jóvenes que solo Dios lo puede llenar. Por más esfuerzo que usted, papá, haga, hay una escuela que usted siempre tiene que aprender, y es la escuela de Jesús, al modo de Jesús, al estilo de Jesús, una escuela de fe. Y me encanta porque Jairo hizo lo que sea para que Jesús entrara a su casa. Papá, no se niegue a que Cristo entre en su casa, a que Dios tome el control suyo y Él tome de la mano a sus hijos. Porque vea lo que dice la Escritura. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi. ¿Sabe que hay palabras que solo los jóvenes entienden? Yo no sé por qué Dios le habló en hebreo a esta jovencita, pero le habló las palabras correctas. Y Dios tiene una palabra correcta para sus hijos. Dios tiene una palabra correcta para usted, papá, hoy. Y esa palabra correcta, vea lo que le dice el Señor. Y le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y sabe qué quiere Dios en estos tiempos? Levantar a sus hijos, padres. Dios tiene una palabra correcta, la palabra precisa para que sus hijos se levanten en Dios. Y por mano propia lo puedo decir, Dios me dio una palabra correcta. Dios me formó, me tomó de mi mano y me dio una palabra correcta. Y si en esto Dios nos puso, Dios pondrá palabras correctas en este momento para que usted entienda que Dios lo está pasando y lo ha pasado por tantas cosas, para que usted entienda el propósito de Dios en usted, en su hogar y en sus hijos. Esa palabra correcta dice, a ti te digo, niña, levántate. Y Dios quiere levantar a nuestros jóvenes. Joven que me estás viendo en esta hora, dijo la Biblia, algún día fue joven y envejecí. Dijeron unos cantos santanderianos, alguna vez tuve 20 años, corazón vagabundo. Y alguna vez, desde mi juventud, hubo una palabra que Dios me levantó y me formó hasta ahora. Y tú que me estás viendo, hay una palabra de Dios para ti. Levántate de donde estés. Si tal vez hay jóvenes que han querido la muerte, pues Dios quiere vida para ti. Dios quiere que te levantes en esta mañana con la palabra de Dios. Solo tienes que entregarle tu mano al Señor. Papá, deje que sus hijos tomen la mano del Señor. Y vea lo que dice la Escritura. Y la niña se levantó y andaba. La única manera para que sus hijos cumplan un propósito en Dios es que Dios tome el control de ellos. Y vea lo que dice. Y se levantó la mano y andaba. Pues tenía 12 años. Los procesos de la vida. Había una mujer que hacía 12 años estaba sufriendo de un flujo de sangre. Y esta niña tenía 12 años. Hay unos que mueren, otros que nacen. Pero siempre en el ciclo de la vida, unos mueren, otros nacen. Pero Dios, dice la Escritura, aunque esté muerto, el que crea en mí, vivirá. Familia, y dice, y la niña se levantó y tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho más que nadie lo supiese y le dijo que se le diese de comer. ¿Sabe que hay jóvenes que les falta comer palabra de Dios? Esta niña se había muerto tal vez por un hambre espiritual, digo yo. Hay jóvenes que necesitan una comida, un alimento diferente. Y es el alimento de la palabra de Dios. En medio de todas estas escuelas, familia, padres que nos están viendo, entiendan, papás, que todos los que nos pasa a nosotros, dice Romanos 8:28, todos a los que aman a Dios, las cosas ocurren para bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados.
Y hoy Dios está haciendo un llamado especial a cada papá, a cada joven, para que hoy les deje entrar a su casa, les deje tomar su vida. Y a pesar de la escuela de un padre, tú puedes creer que muchas cosas has aprendido. Esas canas que tienes allí, lo sabes todo, pero créame que la escuela de Dios es diferente. La escuela de Dios te enseña otras cosas de vida para que la prueba te ayude a ser cabal y perfecto. Papás, feliz día. Y si están pasando por una escuela, créanme que Dios los va a ayudar. Yo quiero pedirles que como familia hoy se puedan abrazar. Si usted está allí como familia y se puedan abrazar, hoy dígale a Dios: Señor, gracias Padre, por esto que estamos viviendo, por esta situación, por esta circunstancia, Dios, que estamos tal vez afrontando. Señor, en esta mañana te pido, Padre de la gloria, yo no sé qué situaciones un padre de familia puede estar afrontando en esta hora. Tal vez ese papá que está a punto de separarse con su esposa y en medio del dolor, Señor, está rogando porque restaurar su hogar. Señor, oro por ese padre que quiere restaurar su hogar. Oro por ese papá que nunca ha sufrido o que siempre lo ha tenido todo y de pronto le va a tocar pasar por la escuela de Dios. Yo lo bendigo en esta hora. Oro por aquellos padres que ya han pasado por esta escuela, Señor, y hoy quieren resarcir muchos errores. Yo te pido que los ayudes. Ayúdalas a ser esos padres competentes delante de ti, Señor. Esos padres amorosos, esos padres esforzados, valientes, esos padres que busquen a Dios, esos padres que se esfuerzan en Dios, que son resistentes en Dios, esos padres que comprueban a un Dios vivo, esos padres que sobre todo, Espíritu Santo, confían en ti. Señor, yo te pido que hoy los padres, a través de la palabra, hoy coman este alimento espiritual y hoy, Señor, puedan comprender el valor de la escuela de padres de parte de Dios. Una escuela que te graduarás con el mejor de los propósitos, el ser un buen padre. Yo, Señor, hoy te doy gracias por haber sido ese papá para mí también, Señor. Gracias por esta escuela. Gracias por formarme, tal vez para ser un papá. Y hoy te pido por todos los papás, Señor, en esta hora. Por aquellos padres en esta mañana que se conectan delante de ti. Los que están en la iglesia, esta iglesia por online, esta iglesia conectiva, oh Dios, por redes sociales, esta iglesia que hoy se conecta no con una iglesia, no con Misión, Palabra y Vida, sino contigo, Dios. Tú vienes por una iglesia, por aquellos que te recibieron en el corazón. No vienes ni por un concilio, ni por el nombre de una iglesia. Vienes por aquellos que te recibieron en el corazón. Nosotros somos un utensilio, un instrumento en tus manos para que los padres hoy en esta mañana te reciban en el corazón. Esos jóvenes hoy te reciban en el corazón. En esta mañana, déjeme, si algún papá quiere recibir hoy a Cristo en el corazón, si algún joven, jovencita quiere recibir a Cristo hoy y decirle: Señor, toma mi mano, yo quiero vivir. Hoy es el momento donde lo puede hacer. Y yo te quiero pedir en esta mañana que lo hagas delante de Dios. Inclina tu rostro, abre tu corazón al Señor y dile: Señor Jesucristo, hoy no quiero dejar pasar esta oportunidad. Hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy te pido perdón por mi vida, Señor. Y hoy te acepto, Señor, como mi Señor y como mi Salvador personal. Acepto ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz.
Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y con tu sangre preciosa no lo borres de allí jamás, por favor. Gracias por estar conmigo. Levántame, Señor. Dile, papá, joven, levántame, Señor. Dame ese alimento espiritual y cumple tu propósito en mí, Señor. Gradúame de la escuela, gradúame de las pruebas. Dígale, hoy, jóvenes, bendigo a mi papá, sea lo que sea las fallas que tengan, bendígalo. Y hoy bendecimos a estos padres que se conectan. Con fallas y virtudes, Dios los ama. Señor, hoy bendigo a cada papá hoy que se conectó delante de ti, Señor. Aquella madre, cabeza de familia que hace de papá y mamá, las bendigo. Señor, hoy bendigo a cada joven que entrega su vida y su corazón a ti. Señor, así como me levantaste, así como has levantado a muchos jóvenes en esta iglesia, así como levantaste a Duana, a Mayra, así como levantaste a Brian, a Juli, así como has levantado a los chaparritos, a Duana, a Yuli, a muchos jóvenes de la iglesia y los tienes en tus propósitos. Levanta esos jóvenes que se están levantando en ti, Señor. Hoy oro por Juan David, Señor, Tavera Camargo. Oro, Señor, por su hermano mayor. Oro, Señor, por los jóvenes de la iglesia. Oro Señor, por cada uno de estos preciosos jóvenes que se conectan contigo. Oro, Señor, por Kevin, Señor, en esta mañana. Por aquel, el hermano de mi esposa, por Kevin. Oro por José en esta mañana. Oro por los jóvenes de la iglesia, por los hijos de James y de Connie. Oro por cada uno de ellos. Oro por estos preciosos jóvenes que se levantan en ti. Oro porque Matthew, oro por su hermano, oh Dios, para que Tomás también te reciba y de tu mano preciosa, Señor, te sigan. Gracias por cada papá, por cada joven que pueda tomar la decisión hoy de seguirte con todo el corazón. Yo los bendigo en esta hora y declaro, Espíritu Santo, que tú estarás con ellos. Señor, gracias. Hoy oramos por este día, por los padres, por los jóvenes, por todo lo que son. Oro en esta mañana también por Gustavo Junior Correa. Oro por este joven, Señor, por ese flaco. Yo lo bendigo en esta hora. Y bendigo a cada joven de la iglesia, a cada padre. Bendigo a mi papá, bendigo a mi padre espiritual, a mi hermano Santiago que hoy está de cumpleaños. Yo lo bendigo en esta hora. Y bendigo a cada joven, Señor, que nos mira en esta hora. Yo los bendigo en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Bendigo a mi tío Julián como papá de Alex. Y bendigo a cada hombre y a cada mujer que está aquí en esta mañana. Gracias, Señor, en esta hora. Y hoy los bendecimos en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta hora, por tu amor y tu gracia, Señor. Muchas gracias, Señor, en esta hora. Familia, gracias. Tengan un feliz día del Padre a todos los que se conectaron. Gracias, Dios los bendiga y pasen esta escuela preciosa de Dios. Una escuela que nunca fallará. Una escuela en donde solo nosotros como hijos podremos bendecir a Dios. Por eso bendigo a Felipe, bendigo a Mauri, bendigo a Adriana Morales, donde son jóvenes que sé que han sido tocados por Dios también. Y bendigo a todos los jóvenes, a los que se conectan de Girón, de Bucaramanga, de Florida Blanca, acá de la iglesia, y a todos los que se conectaron, a todos los papás, los bendigo en esta hora. Un feliz día y Dios los bendiga en gran manera. Acuérdense, Misión Palabra y Vida tiene unas temáticas también entre semana.
Martes, miércoles y jueves, oración a las 6 de la mañana por Zoom. Conéctese con Dios. Papá, usted sí recibió a Cristo. Si usted ha recibido a Cristo en esta mañana, no dude dejarnos un mensaje por WhatsApp. Le responderemos y oraremos por sus necesidades. Y el viernes, grupo familiar. El viernes a las 8 p.m. Y los domingos aquí por Facebook Live. Dios los bendiga, muchas gracias, mil bendiciones a todos y que la bendición del Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo esté con ustedes. Muchas gracias, familia.